Vamos a la comunicación telefónica en estos instantes con Alicia Abanto, quien es adjunta del Medio Ambiente y Servicios Públicos de la Defensoría del Pueblo, porque allí básicamente se está declarando en emergencia en San Juan del Lurigancho, se está declarando en emergencia ambiental por un periodo de 45 días. Ahora vamos a ver qué acciones se va a tomar, cómo garantizar que esta población sea atendida y que no sufra daños posteriores en cuanto a su infraestructura y la salud pública. Señora Abanto, buenas tardes, bienvenida a La Verdad en Exitosa. Muy buenas tardes, gracias por la comunicación. Sobre esta medida de emergencia declarada, emergencia sanitaria, 45 días en la zona afectada por aniego, ¿qué acciones se va a tomar o las que se están tomando en estos momentos, desde ya, señora Abanto? Sí, lo primero que quisiera informar es que ante el desastre ocurrido, la Defensoría del Pueblo está interviniendo desde el primer día que tomamos conocimiento. Es más, desde el día 2 de enero que aparecieron los forados en la vía conexa a la zona donde ahora ha ocurrido el desastre. Ni bien sucedido esos forados, la Defensoría del Pueblo le envió un oficio a la autoridad del tren eléctrico para que nos informara sobre las empresas que habían construido y habían intervenido en la construcción de las obras de tren eléctrico y también de las obras de alcantarillado, quién había construido las tuberías que estaban involucradas en la zona. Eso lo requerimos ya la semana pasada y nosotros, además de este requerimiento, estamos ahora en coordinaciones con SUNAS para que también nos informen cómo están ellos supervisando de manera directa las gestiones que tiene que desarrollar Sedapal frente a esa tubería. Hay que diferenciar dos aspectos. Un ámbito es el hecho de que se tiene que indagar y además se tiene que informar a la población sobre cómo se realizó la evaluación de las obras que se construyeron en la zona y en qué condiciones el Estado y la empresa Sedapal recibieron esas obras, ¿no? Quiénes fueron los entes supervisores, los en qué responsables condiciones directos. se recibió esa infraestructura, esas tuberías. Pero también hay que tener en cuenta que existe una vez que Sedapal recibió esas tuberías, la responsabilidad de Sedapal de gestionar y operar esas tuberías y darle mantenimiento y también de hacer una adecuada intervención si es que hubiera habido alguna contingencia. En ese ámbito, la responsabilidad de Sedapal es realizar un debido y adecuado operación de esas tuberías y eso lo tiene que supervisar SUNAS y SUNAS tiene que informarnos sobre cuál es el ámbito de responsabilidad de Sedapal, si Sedapal actuó correctamente durante estas semanas al intervenir en esas tuberías o no. Y eso es algo que también se tiene que ver cuáles son, hay distintos ámbitos en los que se tiene que clarificar cuáles son las responsabilidades de las empresas que construyeron, pero también de la empresa Sedapal que ha tenido que dar una debida operación a estas tuberías. Claro, pero señora Abanto, perdóneme que le corte en ese punto, en ese última expresión que usted menciona, sobre la responsabilidad de Sedapal sobre la tubería que se instaló como parte de la obra de construcción de la línea 1 del Metro Lima, allí en la estación Pirámides del Sol. Sin embargo, lo que uno se puede interpretar de la respuesta que vienen ahora, o que se conoce, es que Sedapal se está como que haciendo un lado diciendo, oiga, la tubería no la hicimos nosotros, la hicieron los responsables de la concesión de la línea 1 del Metro de Lima, tanto Odebrecht como Graña y Montero. Ellos son los responsables. Al existir esa posición ahora mismo, que todas las acusaciones van contra la mala obra que se habría hecho aparentemente en el lugar, la responsabilidad de atender a los damnificados de ese aniego, ¿a quién le cae? ¿Le sigue cayendo a Sedapal o le cae de todas formas a Odebrecht, a Graña Montero? O sea, en principio, la responsabilidad de atender a todos los afectados por el aniego producido de inmediato es de Sedapal y también de las autoridades del Estado que tienen que intervenir frente al desastre, porque hay una serie de entidades del sector defensa, de INDECI, del Ministerio de Salud, de la autoridad local. Hay un conjunto de instituciones, es más, han intervenido hasta el momento como 7 ministerios en este caso,
porque es un desastre. Claro, es Entonces, un desastre. Para atender a las personas, lo inmediato es que las personas tienen que tener agua segura, alimentación garantizada, tienen que tener sitios para poder pernoctar y estar, digamos, tienen que tener carpas o tienen que tener un hospedaje adecuado para poder pernoctar los días que no van a estar en sus viviendas. Pero, y entonces lo inmediato es que Sedapal tiene que hacerse cargo de la contingencia, de lo urgente, y también el resto de entidades del Estado que tienen que velar por la salud y la integridad de las personas afectadas. Ya, es un desastre, señala usted, y coincidimos. Lo inmediato, porque esto es un desastre. Sí, así es, Entonces, es un desastre. Sin luego, embargo, más allá de señora atender Abanto, lo inmediato, tiene que haber investigaciones. ya, sin embargo, señora Abanto, es un desastre, pero no es un desastre natural. Es un desastre de una mala obra que se habría generado o mal mantenimiento de la tubería instalada por el motivo del desagüe que se tenía que, el colector que tenía que pasar por el lugar. Entonces, dentro de esos 45 días de emergencia sanitaria que se ha determinado en la zona, ¿qué tipo de acciones se va a hacer? Porque la parte estructural, la parte constructiva, sin duda que tiene que haber alguna intervención de tipo fiscal para que se investigue las responsabilidades de la misma por este desastre generado. Reiteramos, no es un desastre natural, pero es un desastre en sí. ¿Pero qué otras acciones a favor de la población se va a tomar? Los desastres tienen distintas causas. Y lo que sucede aquí es que en esta primera semana se tiene que garantizar que las personas sean protegidas en su seguridad, en su integridad, en su salud, y por ende se tiene que garantizar el agua, la alimentación, la vivienda y las carpas temporales para todos los afectados. Eso es lo primero. Y también, obviamente, se tiene que garantizar la seguridad de las personas y que la empresa aseguradora ya ingrese de inmediato a la zona para poder verificar los daños producidos para la identificación de las compensaciones. Porque pero tiene que hacerse en esta primera semana primero se tienen que proteger a las personas. Y paralelamente las instituciones que tienen que hacer las investigaciones tienen que investigar a las empresas involucradas y ver los distintos niveles de responsabilidad, tanto en la construcción, pero también en la operación de las tuberías, porque puede aquí haber una... Señora Alicia Abanto. El día primero se hundió la pista. Así y es. Luego días después salió el aniego, entonces hay que evaluar también qué ha sucedido por las causas del hundimiento de las pistas. Además que ahora se están produciendo nuevos hundimientos y entonces hay que intervenir desde el Estado, primero atendiendo la urgencia primero las personas ante este desastre, y paralelamente las entidades que tienen que investigar a las empresas tienen que realizar su trabajo. Nosotros ya estamos ahorita en una coordinación muy estrecha con SUNAS, y esperamos que esta entidad, SUNAS es el órgano supervisor de Sedapal. Entonces, SUNAS debe emitir en un plazo razonable un informe técnico para poder saber y dilucidar, porque no basta con lo que diga Sedapal. SUNAS es el organismo supervisor que tiene que emitir un informe técnico para dilucidar la responsabilidad de Sedapal en este desastre. Bien. No obstante, nosotros como Defensoría del Pueblo también estamos requiriendo a otras instituciones, para empezar a la Autoridad del Tren Eléctrico, información, porque también se tiene que investigar más a fondo sobre las causas de los hundimientos de las pistas. Bien, muchísimas gracias, señora Alicia Abanto. Y de la posible afectación al tren. Muchísimas gracias por la comunicación telefónica alcanzada.